¿Fue Pedro el primer papa? El cardenal Jorge Mario Bergoglio, Societas Iesu, ha sido elegido sumo pontífice, 265º sucesor de Pedro. El obispo de Roma tiene el derecho de primacía sobre la Iglesia Universal dado que es el sucesor de San Pedro, quien recibió de Jesucristo esta prerrogativa. La primacía del obispo de Roma en los primeros 3 siglos, de Vincent Hermoni, 1903. Si alguno, pues, dijere que el romano pontífice no es sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, sea anatema, es decir, un excomulgado. Primer Concilio Vaticano, 18 de julio de 1870. Para millones de católicos de todo el mundo, la decisión de 1870 del Primer Concilio Vaticano es un dogma de la Iglesia, una enseñanza clave. Pero lo que importa es saber si se trata de una enseñanza bíblica. Es más, ¿es el Papa Francisco el sucesor del apóstol Pedro? ¿Y fue Pedro el primer papa? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El decreto del Concilio Vaticano de 1870 se basó principalmente en su interpretación de Mateo 16, 16 a 19 y Juan 21, 15 a 17. Al leer las conversaciones entre Jesús y Pedro en estos pasajes y en otros relatos de la Biblia, vemos que el apóstol tuvo un papel clave en los inicios del cristianismo. De hecho, cuando se conocieron, Jesús predijo que Pedro mostraría tener cualidades como las de una piedra. ¿Pero le dio Jesús un puesto superior? En Mateo 16, 17 y 18 leemos estas palabras de Jesús. Y yo te digo, tú eres Pedro, nombre que significa un trozo de roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. La nota a pie de página dice, todas las citas de este artículo están tomadas de la Biblia El Libro del Pueblo de Dios, que es la traducción disponible en la página oficial de Internet del Vaticano. Fin de la nota. ¿Estaba diciendo Jesús que Pedro, un humano, sería el fundamento de su iglesia o congregación? ¿Estaría por encima del resto de los seguidores de Jesucristo? ¿Cómo interpretaron esas palabras los apóstoles que estaban escuchando? Los evangelios muestran que, después de esa conversación, discutieron en varias ocasiones sobre quién de ellos era el más importante. Si Jesucristo le hubiera dado un puesto superior a Pedro, ¿habría alguna duda de quién era el más importante de los apóstoles? ¿Qué entendió el propio Pedro con las palabras de Jesús? Al ser judío, sin duda conocía bien las profecías hebreas que hablaban de una piedra o piedra angular. Cuando Pedro les escribió una carta a otros cristianos, les explicó que esa piedra de la que se había profetizado era el Señor Jesucristo, el Mesías. El apóstol utiliza el término griego Petra para referirse exclusivamente a Cristo, precisamente la misma palabra que usó Jesús en Mateo 16, 18. El apóstol Pablo también fue un discípulo fiel de Jesucristo. ¿Creía él que Jesús le había otorgado cierta primacía a Pedro? Pablo reconoció el papel de Pedro en la congregación cristiana del primer siglo. Dijo que el apóstol estaba entre los que eran considerados como columnas de la iglesia. Es decir, para Pablo había más de una columna. Gálatas 2:9. Además, si Jesús hubiera nombrado a Pedro cabeza de la congregación cristiana, ¿habría dicho Pablo que los demás cristianos lo consideraban una de las columnas de la iglesia? Cuando en una ocasión Pablo reprendió a Pedro porque no trataba igual a todas las personas, escribió luego de forma respetuosa pero directa: yo le hice frente porque su conducta era reprensible. Gálatas 2, 11 a 14. Esto muestra que, para Pablo, Jesús no había fundado su iglesia o congregación sobre Pedro ni sobre ningún otro hombre imperfecto. Más bien, sabía que el fundamento de la congregación era Jesucristo.
Pablo estaba convencido de que esa roca era Cristo. Primera a los Corintios 3, 9 a 11 y 10, 4. Tú eres Pedro. Entonces, ¿qué significan las palabras tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Para entender bien este pasaje, es necesario leer el contexto. ¿De qué estaban hablando Jesús y Pedro? Jesús acababa de preguntarles a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Sin dudarlo ni un instante, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús lo felicitó por su respuesta y agregó que edificaría su iglesia o congregación sobre una piedra más sólida, la piedra en la que Pedro acababa de expresar su fe, Jesucristo mismo. Mateo 16, 15 a 18. Fue por ello que muchos de los padres de la iglesia indicaron en sus escritos que la piedra mencionada en Mateo 16, 18 es el Cristo. Por ejemplo, en el siglo V, Agustín de Hipona escribió, el Señor dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Pedro había dicho, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor respondió, sobre esta piedra que tú confiesas, edificaré mi iglesia. Agustín enfatizó en varias ocasiones que la piedra era Cristo. Si Agustín y otros como él fueran juzgados según la doctrina actual de la Iglesia Católica, serían considerados herejes. De hecho, no serían los únicos. El teólogo suizo Ulrich Luz dice que muchos eruditos bíblicos modernos han llegado a la conclusión de que la piedra es Jesús, por lo que también serían considerados herejes por el Concilio Vaticano de 1870. ¿Es el Papa el sucesor de Pedro? El título Papa era completamente desconocido para el apóstol Pedro. Lo cierto es que hasta el siglo IX, fuera de Roma, muchos obispos lo utilizaban para referirse a sí mismos. Además, el término casi no se usó como título oficial hasta el siglo XI. Lo que es más, los primeros cristianos no creían que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna primacía ni que ésta se hubiera pasado a ningún sucesor. Por esto, el erudito alemán Martin Engel llegó a la conclusión de que no hay pruebas históricas ni teológicas para el primado papal. Entonces, ¿fue Pedro el primer papa? ¿Tuvo sucesores en el cargo? ¿Es el dogma católico sobre la primacía papal una enseñanza bíblica? La única respuesta válida a cada una de estas preguntas es no. Jesucristo edificó sobre sí mismo su iglesia, la verdadera congregación cristiana. Ahora nos toca a cada uno de nosotros responder a una importante pregunta. ¿He hallado la verdadera iglesia de Cristo? La siguiente es información suplementaria. Historia de la primacía papal. Año 32. Jesús predice que edificará su iglesia o congregación sobre sí mismo. No le otorga ninguna primacía al apóstol Pedro. Años 55 a 64. Los apóstoles Pablo y Pedro escriben varias cartas en las que exponen que Jesús es el único fundamento de la congregación cristiana. Años 254 a 257. Esteban, obispo de Roma, promueve la idea de que tiene autoridad sobre los demás obispos por ser sucesor de Pedro. Sin embargo, otros obispos, como Firmiliano de Cesarea y Cipriano de Cartago, rechazan sus pretensiones. Años 296 a 304. Primer registro conocido que confirma el uso del título Papa para referirse al obispo de Roma. Siglo V. León I, obispo de Roma, usa Mateo 16-18 para defender su superioridad sobre el resto de los obispos. Siglo VI. Aumenta el uso del título Papa para hacer referencia al obispo de Roma, pero los obispos fuera de Roma continúan empleándolo para ellos mismos hasta el siglo IX.
Año 1075. El Papa Gregorio VII anuncia que el título Papa es exclusivo para el obispo de Roma. Según cierto historiador, el Dictatus Papae, Dictados del Papa de Gregorio VII, hace que el papado parezca reemplazar a Cristo. Año 1870. El primer concilio vaticano establece que el romano pontífice es sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia.